Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a aprender a manipular información con Symfony 3.4. Hay muchas formas de abordar este tema. Yo creo que la mejor es la que más les va a servir y la que quizás en un principio puedan verla más compleja debido a la cantidad de información junta, pero es la que más van a utilizar a futuro y la que más les va a convenir utilizar, ya que se genera todo solo y ustedes solo deben saber qué está pasando. Entonces lo que vamos a hacer es, yo tengo mi código bien limpio, mi producto y mi categoría, y no tengo nada más. Entonces, si recuerdan en el video anterior, teníamos en nuestra carpeta Resources, Views, solamente el default y el base, y luego teníamos lo que era en controladores, el default controller, las dos entities que creamos, ¿sí? El repository y el resources. El resources lo agregué y ahora van a ver por qué. Tenemos una carpeta pública en la que tenemos Bootstrap y jQuery, ¿sí? Que para empezar vamos a mostrar qué es esto. Composer y Symfony trabajan de la siguiente forma. Si yo hago un Composer Update ahora, me va a generar un log, ¿bien?, con mi última versión de cada cosa que estoy utilizando, e inclusive va a ver dentro de la carpeta Resources Public qué es lo que tengo. Entonces yo ahora hago un Composer Update, ¿sí? Va a hacer un update de todo lo que tengo y va a generarme algunas cosas que ahora vamos a ver. Se pone a actualizar algunas de las dependencias que tenemos, de paso, ya que lo que hace el update es eso, actualizar, y genera un log, como les comenté recién, con las últimas versiones de lo que tenemos, ¿sí? Fíjense que ahí me actualizó de la versión de Symfony 3.4 a la 3.4.27, ya que yo le pedí tener siempre la última versión actualizada de la 3.4, ¿sí? No me quise pasar ni a la 3, etcétera, o 4 o lo que sea. ¿Qué quiero lograr con esto? Vamos a empezar con esto, que es lo más sencillo, para luego, cuando vayamos a lo que es la manipulación de datos y le querramos dar alguna estética a nuestras pantallas, podamos verla linda y entiendan por qué se llegó a eso. Muy bien, y una vez que termina de hacer todo, instala los assets, que es algo de lo que les quería mostrar, genera los links simbólicos, arma todo lo que tiene que armar, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Fíjense que apareció la carpeta Bundles. Bien, a esto es a lo que quería llegar. Yo incorporé la carpeta Public dentro de Resources. Dentro de mi App Bundle incorporé Bootstrap y jQuery. Bien, las librerías que tranquilamente podríamos bajarnos de sus proveedores. Haciendo un Composer Update, primero que actualizamos nuestras dependencias, estamos al día con lo que necesitemos y con lo que le indiquemos a Composer, pero además nos creó en la carpeta web la carpeta Bundles, que contiene justamente a Bootstrap y jQuery. Ahora, ¿por qué hice esto? ¿Qué puede pasar? Que no tenga un solo bundle, que tenga 2, 3, 10, 20. Que cada bundle tenga sus propios estilos. Entonces, al momento de migrarlo a otro proyecto, yo hago un Composer Update, actualizo las dependencias necesarias por proyecto y demás, y a su vez me instalan la carpeta pública, en la carpeta web, nuestra carpeta pública, en la cual utilizamos para poner imágenes, SS, JS y demás, y es por donde ingresamos mediante nuestros controladores frontales. Vamos a obtener también generada esta carpeta gracias al Composer Update con el Install Assets. Bien, ahora, una vez dicho esto, ya tenemos lo que serían nuestras librerías de JavaScript y de CSS, de estilos, para poder aplicar cuando queramos. ¿Por qué quise hacer esta breve introducción? Porque no amerita la pena hacer quizás una clase completa de esto. Está bueno que lo sepan, y ahora vamos a darle un poco de bola más a lo que es la manipulación de datos y las vistas a partir de la utilización del CRUD, la generación automática de código. CRUD significa Create, Read, Update and Delete, ¿sí? Que sería una VM común, alta, baja, modificación y el listado, etcétera y demás.
¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo, se hace por entidad. Nosotros tenemos dos entidades, producto y categoría. Entonces, ¿cuáles son los comandos? Hay un comando que se llama, como siempre, invocamos al PHP, begin console, doctrine, porque es doctrine quien lo maneja, generate, CRUD, enter. Una vez que le damos enter, CRUD nos da la bienvenida a su panel. Esto puede tardar un par de segundos, dependiendo de la máquina. Y ahí apareció. Ahora, es muy intuitivo, nos dice qué tenemos que hacer. Nos dice que tenemos que poner el nombre de la entidad, pero anteponiendo al bundle al que pertenece, para no tener ningún tipo de error externo. Nuestro bundle se llama AppBundle. Nuestra entidad se llama producto. ¿Sí? Ahora le damos enter. Esto es la codificación de mi teclado. Sin ir más lejos, lo que dice es si queremos generar, mejor dicho, escribir los actions. Por defecto dice no, yo voy a poner que sí, yo quiero que escriba los actions. Luego me dice de qué forma quiero configurar lo que es la parte del ruteo. Yo quiero que sea por anotaciones, que es algo que vimos hace unos videos atrás y es mucho más sencillo que tener un archivo de ruteo. Enter. Ahora, nos pregunta si el prefijo está perfecto con la palabra producto. Le decimos que sí. Y le decimos que sí a la confirmación. Está por defecto escrito yes. Se generó todo solo. Everything is okay. Ahora lo que vamos a hacer es volver a ejecutarlo, pero para nuestra segunda clase, que es la clase categoría. Y ahora decimos AppBundle, categoría. Enter, lo mismo. Yes a la escritura de los actions, enter a las anotaciones, enter a categoría y enter a yes. Ahora que tenemos nuestros dos CRUD generados, mejor dicho, acá les dice qué es lo que generó. Vamos a ver qué generó. Categoría controller. En las vistas creó resources, views, categoría y dentro de ella, de esta carpeta, puso el index, el show, el new y el edit. Luego generó un test, que son los tests propios de Symfony. Y luego generó el categoría type. Que los types son los formularios, que vamos a verlos también. Ahora, si me dirijo al proyecto, puedo ver que está los formularios, en los controllers está categoría y producto. Detalle, en resources no están las vistas. El CRUD las genera en app, resources, views. ¿Sí? Esto deben saberlo. Pueden pasarlo adentro del AppBundle si les es más cómodo manejar todo en un bundle, o pueden dejarlo acá afuera si les es más cómodo tenerlo en las vistas generales. Vamos por lo más sencillo, que es la categoría, que no tiene relación, que no tiene nada. Llegado a la categoría, nos generó un controller, que ya conocemos los controllers. La única diferencia es que, a diferencia del default controller, vamos a entrar al default, fíjense que el default no tiene una definición de base para el ingreso al controller, pero sí tiene por cada uno de sus actions una ruta. Ahora, el categoría controller en comparación sí tiene una ruta de base. Vos a categoría controller entrás por categoría y una vez que pongas la palabra categoría, recién ahí se respetan las rutas. Por ejemplo, categoría barra y nada a continuación nos lleva al index. Categoría barra new nos lleva a lo que es la creación y ir a la vista de creación y crear. Suele pasar esto a veces, que el CRUD, por ejemplo, interpreta mal ciertas palabras porque lo pasa en inglés, porque lo quiere, cuando ponemos palabras en plural las quiere acotar. Categorium no existe, es categoría, y acá genera la variable categorium. La variable dijimos no tenemos problema, pero el tema es no existe la clase categorium y va a pinchar. Y así con otras tantas cosas que ahora vamos a ver. Vamos a hacer un replace de esto porque no es categoría, es categoría. Esto, chequenlo. Si ven algún error, es esto, no hay ningún problema con eso. Es muy sencillo. Nos crea tantas cosas que, sinceramente, que haya un error en eso no nos afecta en absolutamente nada. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? El index. El index es el listado general. Bien, ¿y qué es lo que vamos a ver de acá? Fíjense que con tres líneas
traemos absolutamente todo y renderizamos una vista con información. Nosotros ya habíamos visto que diciéndole a una vista la información que le estábamos pasando, se renderizaba con esta misma información y luego en la vista teníamos que manipular esa información. Esto es muy sencillo y ya lo vimos en las clases anteriores, pero lo habíamos visto con un ejemplo muy sencillo de números, letras, etc. Ahora sabemos, o mejor dicho, interpretamos que lo que viene en categorías, ¿sí?, es un conjunto de categorías, justamente. ¿Qué tengo para decirles acerca de esto? Esto es una de las cosas más importantes. La variable EM hace referencia al Entity Manager, ¿sí?, que es el manager que Doctrine maneja para traer la información. Si nosotros no lo invocamos, si nosotros no tenemos al Entity Manager, al manager, no tenemos cómo ir a la base de datos. O mejor dicho, cómo hacer ese mapeo entre nuestras entidades y las tablas. Una vez que lo instanciamos, esto es de manual, esto lo van a encontrar a lo largo de todo el código cada vez que se quiera. Yo ahora voy a buscar y voy para abajo. Lo encuentro en todas partes. En el listado, en el new, en el delete, en el update también debería estar. No, perdón, en el update no está y ahora les voy a mostrar por qué. Por una nueva forma de manejar la información. Quiero que vean algo, quiero que vean el getRepository. No sé si recuerdan que nosotros le definimos a cada entidad un repository y que al hacer un generate entities, ese repository se crea automáticamente en la carpeta repository con el nombre seguido de repository, ni más ni menos. Si yo elimino la categoría repository, significa que categoría no va a tener un repositorio sobre el cual consultar, y eso es muy importante para la lógica de Doctrine. Es necesario, si vamos a crear una entidad nueva y vamos a generar el CRUD, también generar el Generate Entities, que es el que genera las entidades, el que básicamente arma los getter y setters y además crea categoría repository en este caso. ¿Por qué les digo esto? Porque a esto les va a dar error, porque no hay un repositorio. Por eso nosotros primero hicimos el Generate Entities en los videos anteriores en la configuración de nuestra base de datos. Y ahora, ¿qué tengo para decirles con respecto a lo que es la manipulación de información? Realmente un poco se van a olvidar de lo que son consultas SQL básicas. Si las quieren hacer, las pueden hacer. ¿Dónde? En los repositorios. Nosotros acá podemos poner public functions, son funciones, o sea, son objetos en los cuales podemos definir funciones. Public function, ¿sí? Podríamos decir getAll, donde nuestro getAll retorna algo, que ahora vamos a ver de qué forma llamar desde aquí también al Entity Repository, generar un query builder y traer información. Lo vamos a explicar más sobre el final del video. O podríamos verlo, podríamos verlo ahora que tenemos lo que es la información y manipulación del listado de categorías. El find all, ¿sí?, es una de las consultas predefinidas que nos da Doctrine, que justamente trae todo. Tenemos 4 consultas predefinidas que son las más utilizadas. El find all, cuando queremos todos los elementos de categoría. Tenemos también el find, ¿sí?, el find a secas, que el find busca por ID. Si yo pusiera find 1, ¿sí?, lo primero que dista con respecto a find all es que no trae categorías, trae categoría, porque estoy buscando una por ID. También cambia la respuesta. Entonces tenemos el find all que trae todo, el find que pasándole un ID trae a esa categoría por ese ID, singular, el find one by, ¿sí?, y acá arranca lo que son las búsquedas por criterio. Cuando yo hablo de criterio, hablo de que si una categoría tiene nombre o bien la categoría tiene un precio o un estado lógico activo e inactivo. Suponte que tengo un estado lógico, vamos a ver qué campos tiene categoría, como para ver sobre qué podemos filtrar. Tiene productos y nombre, bien, listo, nombre. ¿Qué podemos hacer con nombre? Y suponte que yo quisiera a todas las categorías
o a la categoría, mejor dicho porque es find one by, a la categoría que tenga nombre, suponte, no sé, mesas, o remeras, o prendas de torso, o pantalones, el nombre de categoría que se nos ocurra. Entonces los criterios se pasan clave-valor en un array, donde la clave es el nombre del atributo, sí o sí. Yo acá no puedo poner valor, porque valor en categoría no existe, pero nombre sí existe. Entonces yo quiero todas las categorías que tengan el nombre, como dijimos recién, remeras. Bien. Ahora, en este array yo puedo poner todos los valores clave-valor que yo quiera, separados por coma, ¿sí? Y asignando clave, valor. Lo único que deben saber es que cuando hacemos un find one by, o el próximo que vamos a ver ahora, que es el find by, es que estas comparaciones son por estrictamente igual. Si tuviésemos una fecha, como la que creo que tenemos en producto, y quisiéramos filtrar una fecha entre un rango de fechas, estas búsquedas no nos sirven, y ahí sí debemos utilizar lo que son los repositorios para armar consultas más complejas. Aquí lo que podemos hacer es decir que el nombre sea remeras, y otra cosa que vamos a agregar, pero acá no tiene mucho sentido, es coma, otro array con el orden. Yo quiero que venga con nombre ascendente. Entonces puedo filtrar a las categorías que se llaman remera, mejor dicho la categoría porque es find one, me trae un elemento donde el nombre sea remeras y que venga por nombre de forma ascendente. Y la cuarta predefinida es find by, donde esta sí nos vuelve a traer un conjunto de elementos. Esta es muy útil para cuando tenemos, como les decía, estados lógicos, estados en los cuales tenemos activo e inactivo, A, I o A, E deliminado, y quisiera todos los estados en A. Entonces yo solo traigo los activos. Es muy útil. Estas de las que más van a utilizar. Estas son las 4 consultas predefinidas. Por ahora vamos a comentarlas todas. Vamos a dejar la primera para ver qué es lo que pasa y para ver qué hizo el CRUD, ¿no? También porque el CRUD también es algo nuevo que la verdad lo van a amar, porque con definir bien a la entidad, como hicimos recién con la categoría, al definirla bien, ya directamente hacemos el CRUD y nos genera todo, absolutamente todo. Voy a venir acá, voy a dar F5 para que termine de indexar la calle, varias cosas que tiene dando vuelta. Y ahora voy a ingresar a lo que es barra categoría, que es una ruta que se nos creó como le dije recién. Yo le doy Enter, esto me lleva a lo que es el listado de categorías. Ahora, este listado de categorías es básico, es una vista bien pelada, por eso también quise incorporar lo que era Bootstrap y jQuery como para que el día de mañana puedan utilizarlo. Vamos a dar una pequeña vuelta sobre esto. Yo puedo crear, ¿sí? Y acá poner remeras, le doy Create, y esto nos va a llevar a la vista. Bien, un error. ¿Por qué? Porque Categorium no existe. Estos errores está bueno que los veamos porque pueden interpretar que nos está diciendo la variable Categorium does not exist. ¿Dónde es esto? En el show HTML twig. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a esa vista y solventemos este error, que es algo que el CRUD no nos generó como nosotros queríamos. Desde Categorium, yo quiero llamar categoría. En ambos lados, en ambos casos. Inclusive acá donde veo que hace referencia y creo que en ningún lado más. Ahora si le doy F5, nos muestra con el ID 1, nombre remeras. Si tocamos Edit, nos va a llevar a la edición de remeras y suponte que quiera ponerle remera y le doy Enter. El Edit lo que tiene es que una vez que edita, vuelve a la página de edición. Ese refresco, como van a ver ahora, Edit, refresca y vuelve, es que lo editó y volvió. Back to the list y ahora se llama remera. ¿Sí? Yo quiero igual se llame remeras. Vamos a poner remeras. Enter, guarda y volvemos a la lista. Ahora por último vamos a crear una categoría más, como para tener dos categorías. Pantalones.
Enter, lo creó, back to the list, tenemos 2. Esto es el find all, señores y señoras. ¿Qué pasa si quisiera no filtrar por un criterio como dijimos acá, nombre remeras? Miren lo que voy a hacer ahora, voy a descomentar categorías, y voy a comentar el find all. Voy a quedarme con el find by y me voy a traer solo las remeras de forma con nombre ascendente. Si ahora le doy F5, lo que nos trae es solo las remeras, porque es lo que encontró. Pero, ¿qué pasa si no quiero filtrar por un dato? Yo solo quiero traer el ordenado, solo quiero que venga por nombre ascendente. Tranquilamente podemos hacerlo, teníamos remeras, ¿sí? Y teníamos pantalones, OPQR. Primero es la P, después viene la R, entonces debería venir primero pantalones y luego remeras. Si vamos a F5, pantalones, remeras, ¿sí? Por el tipo de ordenamiento que acabamos de dar. Dijimos que el nombre era ascendente. ¿Cómo logramos esto? Con un find by. Este tipo de búsqueda, recuerden que es por criterio. Si no hay ningún criterio, si el array viene vacío, es porque no hay criterios de búsqueda, con lo que no filtra por nada en particular, pero con una coma podemos agregar lo que es nuestro ordenamiento. Esto fue el listado. Ahora vamos a pasar a lo que es la creación. Como vimos que creó el new en comparación a lo que era Symfony 2.3 y el anterior manejo de rutas. Acá nos creó la ruta, solo se puede ingresar por getImport-post y vamos a categoría new. El new, bien, tiene una pequeña vuelta de tuerca. Siempre que querramos crear, antes se iba con el new a la vista de crear y con el create al crear, propiamente dicho. Ahora no, ahora con el new hacemos todo. Con el new creamos la categoría, instanciamos los form types, que son los formularios. A los types los vamos a usar muchísimo, ya que pasándole una categoría, nosotros vamos a poder ver solo lo que necesitemos. O mejor dicho, lo que el form type de categoría tenga. Vamos a ver un poco lo que son los form types. Nosotros sabemos que la categoría contiene un nombre y un ID, el cual no va a ser editable, con lo que solo necesitaríamos poder modificar el nombre. Entonces, cada categoría, o mejor dicho, cada objeto, en este caso categoría, tiene su type al momento de generar el CRUD. A ese type le vamos a pasar la categoría, y eso es debido a que al generar la instancia de un objeto, ese objeto puede tener o no atributos ya predefinidos. Si yo quisiera ponerle un nombre predefinido, bastaría con agarrar el objeto una vez instanciado, hacer un setNombre y poner categoría 1. Entonces, al darle este objeto, ya con objetos, ya con datos cargados, mejor dicho, sus atributos, y dárselo a categoría type encapsula esa información y lo pone en donde debe, cada uno de los datos que le pase. Los productos tienen muchos más atributos para ver. Aquí solo veríamos un dato, que sería el nombre de la categoría. ¿Ven? Como queda ya predefinido la información en el nombre. Esto nos va a servir mucho para entender lo que es la edición, ya que en la edición sí se llega con una categoría instanciada y ya creada previamente, y al querer editarla, al darle esa categoría con información dentro al type, el type ya sabe dónde poner y ubicar cada información. Ahora, una vez creado ese formulario, bien, ese formulario encapsula la categoría con todo lo que ella contiene y generamos la vista de ese formulario con este pequeño método createView. ¿Qué pasó acá en el medio? Acá en el medio se pregunta lo siguiente: si ese formulario vino de un submit, mejor dicho, si vino de un envío de formulario por vista, y si además es válido. Este isValid del formulario lo que hace es comprobar en su categoría, mejor dicho, en la categoría que es el objeto sobre el cual estamos trabajando, si ese formulario es válido con respecto a los atributos de la categoría. Al hacer estas dos comprobaciones, si son verdaderas, ingresa y nuevamente
instanciamos al manager de Doctrine, que es quien maneja nuestra base de datos. Utilizamos su método persist, que es para avisarle que vamos a guardar este objeto, y el flush, que es el que ejecuta el guardado del objeto. Luego nos lleva con un redirect to root, como vimos en videos anteriores, hacia una vista, o mejor dicho, hacia un action que genera la vista de lo que sería la información que acabamos de crear para este objeto categoría. Vamos a ver paso a paso qué es lo que pasa. Podríamos poner quizás aquí una instrucción, bien, que detenga el código en este punto. Pasamos por acá, bien, lo guardamos, y al momento de querer crear, o mejor dicho, al momento de llegar a esta vista, deberíamos pasar por ahí y no debería haber entrado en este if, ya que entramos por URL y no debido al envío de este formulario. Esto tarda unos segundos en generar la caché. Y como podemos ver, nos mostró el mensaje que pusimos desde el action, ya que no ingresó al if, lo pasó por arriba y llegó a lo que es la generación y la renderización de la vista del new. Ahora sacamos este die, damos F5 nuevamente y tenemos lo que sería la creación de la categoría, donde vamos a poner categoría 3. Y al momento de crear, ahora ponemos el mismo mensaje pero dentro del if, y al tocar crear estamos enviando el formulario con lo que ingresó a ese if. El formulario es válido ya que el nombre no está vacío, por ende ingresa y previo a hacer todo el trámite del guardado mostramos nuestro mensaje. Ahora si lo borramos, guardamos y refrescamos, estaríamos reenviando el formulario, que es lo que nos dice este mensaje. Al dar continuar, guarda la categoría y nos lleva a la vista de mostrar la información de cada objeto, que sería el show. Nos redirecciona al action con este nombre de ruta, que si lo buscamos lo vamos a encontrar más abajo acá definido. Y esto es parte de la nueva lógica de Symfony 3.4. En otras versiones de Symfony, desde la 2, desde la 1 hasta la 2 incluso, en el show recibíamos el ID de la categoría y teníamos que tomarnos el trabajo de ir a buscar por ese ID a esa categoría o a ese objeto. Ahora no. Ahora ese tratamiento, sabiendo que estamos en el categoría controller, lo hace automáticamente y define que lo que va a venir es de tipo categoría, ¿sí? Y va a ser un objeto de este tipo de clase. Entonces, el ID que nosotros le pasamos por parámetro automáticamente va a ser buscado en la base de datos en una instancia anterior al action y va a ser tomado por parámetro, lo cual va a ser enviado a la renderización de la vista del show, junto con lo que sería el delete form, que es la forma en la que Symfony elimina de esta forma a sus objetos, con un formulario de eliminación. Quizás no sea lo que más vayan a utilizar, es probable que utilicen lo que es la eliminación lógica, cambiándoles el estado a su objeto, pero si quieren utilizar lo que es la baja física de Symfony, pueden utilizarlo tranquilamente. Yo si ahora quisiera y tocara delete, ese delete me llevaría a el delete action, el cual recibe nuevamente, al haber tenido por parámetro un ID, sabemos que ese ID le corresponde a una categoría, entonces ya por parámetro setea esa categoría, la mete en un formulario de eliminación, lo toma, pregunta si ese formulario viene de un submit, de un envío que lo simula automáticamente, pregunta si es válido y elimina. Vamos a ver ahora de eliminar esta categoría. Vamos a hacer clic en delete. Como pueden ver, esta categoría fue eliminada de forma física. Vamos a pasar a lo que es algo un poco más complejo, que sería la edición. En realidad es solo un poco más complejo debido a que toma la categoría con toda su información desde la base de datos,
una vez que obtenemos su ID por parámetro. Esto es parte de lo que explicamos en el Show Action. Nuevamente instancia los formularios de creación que en este momento se va a utilizar para la edición. El Create Form lo que hace es, pueden verlo acá en las clases del controller propio de Symfony, que lo que llama es a su categoría type y pasándole un objeto con información junto a los atributos que corresponden, pone cada cosa en su lugar como pueden ver acá en el nombre, y nosotros podríamos editar a pantalones, ya tenemos seteado acá la información. Esto nos va a servir para el encapsulamiento de información. Nos tendríamos que solamente abstraer a pasarle la información que el formulario necesita y él se va a encargar de lo que es la visualización y todo lo demás. Algo que no vimos fue la vista que se genera para poder mostrar ese formulario. Fíjense lo que es la del New y lo del Edit. Son prácticamente iguales, ambas teniendo formularios, el de eliminación y el de edición. El New tiene uno solo, que es el de creación. Y esto es muy sencillo, al nosotros haberle pasado una instancia visual del formulario, Twig tiene métodos propios, los cuales, ¿te querías levantar? Muestran lo que nosotros necesitemos del formulario. Esto podríamos verlo más en detalle en una clase próxima, pero para que sepan o podrían buscarlo, nosotros podemos hacer un form widget, el cual nos refresca todo el formulario, o bien vamos a ir a la creación, como para que vean qué es lo de lo que les estoy hablando. Back to the list, create new categoría. Al hacer un form widget, en Twig muestra toda esta parte del formulario. El form end and start define de dónde a dónde va a generar ese formulario, por si quisiéramos poner más información. Ahora, acá podemos meter, sin ningún tipo de problema, algún input con algún name y luego tomarlo desde los actions. Ahora, ¿qué pasa si solo quisiera mostrar el campo del nombre y no mostrar todo? En vez de hacer un form widget de form, hago de form.nombre, que sabemos que la categoría tiene un nombre. Entonces yo lo guardo, refresco la vista y no voy a ver más el campo label nombre, mejor dicho el label nombre, porque solo quería mostrar lo que era el input. Ahora, si quisiera mostrar por completo todo lo que me da el form type para nombre, hago un form row. Entonces sí puedo mostrar todo. Vamos a hacer una pequeña modificación. Suponte que quisiéramos darle un poco más de información a este campo. En los adds de cada atributo correspondiente a cada objeto podemos poner el nombre del atributo, coma, y definir acá de qué tipo es ese atributo. Si ponemos null, lo dejamos con el tipo que existe y seguido de coma podemos pasarle un vector con configuración especial. Suponte label, podríamos decir que el label diga nombre de categoría. Fíjense que si ahora vemos acá dice nombre de categoría. También podríamos pasarle required, si quisiéramos que sea o no requerido. Podríamos pasarle si está o no mapeado. Esto nos puede servir mucho para pasar información de igual forma encapsulada y que ésta no pertenezca a nuestra categoría. Mapped false, otro dato, y acá ponemos otro dato. Entonces nos va a aparecer acá otro dato, nos va a aparecer abajo de create debido a que nosotros en el código, en la vista, dijimos que queríamos mostrar solamente el row de nombre. Si hubiésemos puesto el row de otro dato, aparecería por encima. Todo lo que esté en el formulario, la vista lo va a mostrar automáticamente dentro de las etiquetas start y end del formulario. Por eso podemos hacer dos cosas: o definir dato por dato, o bien simplemente poner
widget sobre el formulario completo, y este nos muestra la información tal cual en orden que se lo definimos al type. Si yo al type vengo y le cambio el orden, vamos a editar el punto y coma, vamos a ver cómo queda invertido. Vamos a borrar este dato que no existe, vamos a dejar el de nombre de categoría. Lo bueno que tiene esto es que, como se utiliza el mismo formulario para el alta como para la edición, tenemos lo mismo seteado para uno que para otro. Bien. Back to the list. Ahora vamos a darle un poco de forma a esto. Por eso es que incorporamos Bootstrap al principio de todo. Y acá vamos a ver también un poco lo que son las vistas. Ya analizamos un poco lo que es la recolección de información desde el controller. Hemos visto un poco lo que es el index con las distintas variantes. Vimos el new, vimos el show, el edit y el delete. Hay algo que no vimos, pero porque lo haces de forma automáticamente sola Symfony, que es ir a buscar un elemento por su ID. Yo podría tranquilamente, al momento de editar, vamos a ver algo, ID. Esta categoría es la que viene preseteada, debido a que recibe un ID e interpreta y hace eso solo Symfony. Entonces lo que yo quiero es volver a obtener ese ID y tenerlo de forma individual. Vamos a poner un die para incluso mostrarlo. Y van a ver lo que vamos a hacer con esto. Yo voy a la edición y me dice que es la ID 2, que se corresponde con el dato que pasamos por parámetro. Ahora bien, lo que yo quiero es ir a buscar una categoría por ese tipo de ID. Para eso yo les conté que existía el find a secas, que nos devuelve un elemento por su ID. Tenemos que definir al al Entity Manager. Vamos a tomarlo de acá y vamos a ponerlo por aquí. Ahora nosotros queremos a una categoría por ID y vamos a almacenarlo en categoría nueva. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar en un bardamp a esa categoría nueva. Entonces con esto ustedes pueden ver que podemos utilizar el find pasándole un ID que sabemos que se corresponde con un objeto y lo mostramos en un bardamp, y así van a entender cómo llega la información y cómo la pide de forma interna. Podemos ver que de tipo categoría, un objeto de tipo categoría con ID 2, un nombre string y los productos que pueda tener o no asociados se muestran acá en nuestro bardamp dentro de nuestro sistema. Entonces con esto ya saben utilizar lo que es el find por su ID. Podríamos utilizar el find one by, que este es igual al find by pasando en un array de criterios, como hablamos al principio de este video, donde lo que yo quiero es que busque por ID con el dato que le estoy pasando. Esto nos daría el mismo resultado. Como pueden ver, nos dio el mismo resultado. De esta forma queda demostrado que el ID que viene por parámetro internamente hace un find, obtiene la categoría debido a que lo pide de ese tipo, se lo pasa a la categoría type, se crea ese formulario y luego pasa lo mismo que en el create, que en el new. Se pregunta si se viene de un envío y si es válido para poder ejecutar el guardado de la información. Hay algo muy interesante que hace Symfony, que es lo siguiente: al modificar una categoría, eso se obtiene en el handle request. El request, recuerden que es una petición. Al inicio de la petición se sabe que este formulario fue creado aquí
y no fue enviado desde pantalla. Entonces se saltea esta opción y se pasa a la renderización de la vista de la edición. Ahora, al momento de ser enviado, este handle request toma la información que se envió. Esa información automáticamente se setea en la categoría, eso lo hace de forma interna el handle request. Y también de forma interna, Symfony sabe, o Doctrine sabe, mejor dicho, que al hacer un flush de información modificada de un objeto dentro de este action, sabe cómo y dónde guardarlo. En este caso no hace falta persistir al objeto, sea cual sea, para que guarde esa información, sino que aquí, al momento de editarse, automáticamente al hacer flush sabe qué objetos se editaron y cuáles debe guardar. Eso lo hace solo automáticamente. Luego se redirige nuevamente a la vista de edición. Quizás yo quiera ir al listado, entonces puedo borrar lo que está en este redirect to root y simplemente quiera ir a categoría index. Vamos a chequear que esto exista. Si existe, categoría index. Así que ahora lo que editemos, una vez que editemos, como ahora vamos a editar pantalones y vamos a poner una P mayúscula, una vez que la caché se genere, vamos a cambiar acá la P, vamos a darle Enter y esto nos manda a el listado, como pedimos recién. Ahora, ¿qué tiene interesante? O bien, ¿qué podemos comparar con el categoría controller y el producto controller? Perdón, les dije que les quería mostrar algo en Twig y por eso habíamos importado Bootstrap y demás. Estamos en el base que viene por defecto con el proyecto en Symfony. Yo definí un link acá para poner una dirección de un CSS y acá un script para poner una dirección de un JS, un JavaScript y una hoja de estilos. Acá no van las direcciones físicas, /web /css, no va eso. Tanto en el link como en el script, si queremos utilizar tanto CSS, JS o bien imágenes dentro de un tag IMG, a esto se lo llama con el asset, una función propia que tiene Twig para ir a buscar a los elementos que se encuentran en carpetas públicas. ¿Cuáles son nuestras carpetas públicas? La única carpeta pública que tenemos en nuestro proyecto es la carpeta web. Nosotros sabemos que en web, bundles, app, bootstrap, tenemos lo que son las librerías de bootstrap. Bien, bootstrap CSS se encuentra en toda esta ruta. Si yo les digo que assets nos para en la ruta pública, sabemos que entonces debemos poner bundles, que es la primera carpeta con la que nos encontramos, app, bootstrap, barra, dist, barra, css, barra, bootstrap.css. Lo mismo ocurre si quisiéramos agregar el JS correspondiente. Acá son dos, el de jQuery y el de Bootstrap. Primero vamos a agregar el de jQuery, ya que uno depende de otro. jQuery dist jQuery.js, jQuery dist jQuery.js y Bootstrap JS Bootstrap JS. Si guardamos, vamos a la consola, vamos a ver en lo que es Network lo que se pide en all. Con F5 vemos que se pide Bootstrap, se pide jQuery y más arriba se pide la hoja de estilo de Bootstrap. Así que con esto pudimos incorporar nuestras hojas de estilo y nuestro JavaScript. Ya podemos utilizarlo. ¿Qué significa que podemos utilizarlo? Algo que vimos en plantillas con la herencia es que al tener en nuestra plantilla base tanto Bootstrap como jQuery, ya podemos utilizar sus propiedades. Por ejemplo, en el index yo podría decir que la tabla utiliza una clase table.
Esto va a hacer que la tabla automáticamente tenga un formato un poco más amigable. Que los botones, como el de crear, por ejemplo, tome un class btn primary y que automáticamente parezca un botón en serio ese link. Podríamos poner tranquilamente un hr por aquí, un div por aquí, al div podríamos dar una clase jumbotron, y esto ya iría tomando un poco más de forma. A su vez podríamos agregar todo esto en un class container que ya limita los márgenes. Entonces, con muy poco, con 2 o 3 clases, ya tenemos definido una vista con una tabla y un poco de color, como para que esto no esté tan chato. Ahora sí, ya vimos de qué forma incorporar JavaScript y CSS a nuestras vistas, mediante lo que es la herencia, ya que solo lo ponemos en el base, y luego lo utilizamos. Podemos hacer esto en cualquier vista. Ahora lo interesante va a ser ir a producto. Todavía no dimos de alta productos, y en productos nos vamos a adentrar mucho a lo que es a los formularios, ya que producto tiene datos de distintos tipos. Y como pueden ver, lo interesante del producto... este error es clásico. Este error es debido a que nuestra categoría, a nuestro objeto, no le pusimos un toString válido. Entonces, para solventar ese error, debemos ir a las entidades, a categoría, clic derecho, generate. Public function toString. Y debemos retornar un valor de tipo cadena de caracteres. Nombre, por ejemplo. Si ahora le damos F5, eso nos lo pidió debido a que nos generó en categoría nuestro type, nuestro form type, nuestro producto type, mejor dicho, que es el que se encarga de generar este formulario. Creó un formulario con un campo categoría con las categorías ya creadas. Vamos a darle un poquito de forma a este formulario. Con un poquito de forma visual podríamos ir a lo que es la vista del alta y darle los mismos estilos que le habíamos dado al index. Un container, un jumbotron, vamos a cerrar esto acá y esto acá. Automáticamente esto cambia un poco. Y por último podríamos tranquilamente decir, desde el base incluso, podríamos crear un pequeño script, el cual diga que al inicio de la página todos nuestros input y select tomen una clase en particular de Bootstrap, para tener un poco más de estilo. Esto es tan sencillo como decir que los input, los select van a tener una clase llamada form control, que es una clase que maneja Bootstrap para lo que son los input y los select en los formularios. Ahora van a ver lo que va a pasar con la fecha de alta, pero lo vamos a modificar. Como podrán ver,
Los inputs tomaron este formato, la categoría también, y lo mismo pasó con la fecha de alta, ya que se nos generó un formulario. Pero esto vamos a solventarlo todo lo que veamos no tan agradable con los form types. Vamos al type que le corresponde al producto. Vamos a acomodar un poco esto. Nombre, precio, stock, fecha de alta. Lo primero que vamos a solventar es la fecha, y qué vamos a hacer es decirle que la fecha es de tipo date. Automáticamente este IDE me indica cuál quiero utilizar. Yo quiero usar el date type. De los que el core de las extensiones del formulario me ofrece. Genero su instancia y luego le paso un array con opciones, que son las siguientes. Fecha alta. Vamos a pasar un label, un atributo. El atributo lo que hace es poder pasarle justamente atributos a los elementos HTML. Yo acá podría poner una class, podría poner un style, separado por coma y asignándole lo que necesite, un name, lo que quiera. El name no sería necesario, ya que el name es lo que automáticamente le pone Symfony en estos types. El widget, esto es propio de los tipos date. El formato y si lo es requerido. La categoría vamos a dejarla como está, debido a que trae automáticamente las categorías que vienen desde la base de datos. El stock es un numérico, el precio es sabemos que es un float, y el nombre es una cadena de texto. Si guardamos esto y lo vemos por pantalla, van a ver cómo cambia de esto a lo que es un prolijo input tipo date de HTML5. Cambió bastante. Como pueden ver, cambió bastante. Puedo poner la fecha de hoy. ¿Sí? Puedo poner un stock, 15 unidades. Puedo poner un precio, 150,70. Y vamos a decir que tengo un pantalón de jean, por ejemplo. La fecha de alta es la fecha de hoy. Y la categoría a la que pertenece es pantalones. Vamos a tocar Create. Y esto nos va a llevar a la visualización. ¿Qué pasa con este botón que se hizo gigante? Esto forma parte de lo que nosotros dijimos. Nosotros dijimos que los input y los select iban a tomar esa forma de form control. Lo que podemos decir es que los select que van a tomar esta forma son los que su type sea text, o mejor lo que podríamos hacer es realmente poner los input, en vez de ser submit, que sean de tipo button, que es lo que corresponde. Sacamos este create, le damos un class btn success, crear, y esto mismo, donde lo estamos viendo mal, lo vamos a poner en el show, eliminar. Ahora ven que dejó de ser un input, ahora es un button y tomó la forma de un botón. Si vamos a lo que es la creación, acá también tomó la forma de un botón, ya que lo pasé de un input a un button, y quedó muchísimo más prolijo de lo que estaba inicialmente. La edición es la única plantilla que no tocamos, pero sí va a tomar los valores que le pasamos al base. El edit habría que modificarlo y el delete también. Pero como podrán ver,
nos seteó todos los datos que tenía nuestro producto e incluso seleccionó la categoría a la cual habíamos puesto. Si yo ahora lo cambio a remeras y doy edit, esto me lleva a la misma vista y me trae las remeras. Me dice que la categoría ahora es remeras. No lo muestra en este listado, pero porque no lo puso en la creación automática. Podríamos agregarlo. Vamos a decir que tomo una class table, está dentro de un div class container. Vamos a decir que tiene una categoría. A la categoría vamos a ponerla junto al nombre. Si nosotros automáticamente en Twig ponemos categoría, sin definir qué atributo queremos mostrar, nos va a mostrar el toString de la categoría. Esto funciona igual que PHP y objetos. Entonces ahora si toco F5, me va a armar todos los cambios que tocamos a nivel visual y me pone la categoría remeras. Este listado lo trajo de igual forma que trae el listado de categorías. Si vamos al producto controller, bien, los productos trae todos. En este punto podría mostrar quizás los productos de una categoría en particular, ya que con un find by podríamos filtrar por alguna categoría. Ejemplo, una array de categoría, y acá sí debemos pasar un ID porque esto va contra la base de datos. ID 2, que si no me equivoco es pantalón. Entonces si toco F5 no me trae nada. Si pongo el ID 1, que fue la primera categoría que creamos, que es remera, no trae lo que tiene categoría remeras. Esto fue un poco lo que es... Vimos varios temas en este video. Vimos lo que es recolección de información, inserción, edición. Vimos un poco del Composer, cómo se comporta con respecto a nuestras carpetas públicas dentro de los bundles. Utilizamos un poco la vista, le dimos un poco de formato. Al utilizar el CRUD, la vista justamente es muy cruda, es muy básica, y le dimos bastante forma con muy poco, con incorporar 2 o 3 clases de Bootstrap, y vimos un flujo completo de alta, baja, modificación, borrado y listado. Creo que la clase de hoy es de las más útiles, ya que van a poder hacer un análisis completo de cómo funciona el lenguaje y cómo funciona Symfony con el lenguaje, cómo funciona Symfony con PHP y cómo maneja los objetos y cómo los trae la base de datos, cómo se maneja el ORM. Espero les sirva este video y nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego.